Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María, bueno, y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud con mucha alegría, ya que hago lo que me gusta, ¿no es cierto? Y vivo o subsisto, perdón, de mi tarea. Ojalá todas pudieran hacer lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, el día de hoy voy a tener que usar unos minutos del programa para hablar de la salud mental propia, que está en peligro, y les cuento el porqué. La Casa Ribeiro, el día 27 de julio, y ustedes lo saben porque yo lo vengo contando en varios programas, el día 27 de julio, mi hijo tuvo la buena idea de comprarme un Smart porque tenía un televisor viejo. Muy bien, me compra el Smart, regalo el televisor que tenía y estaba fallado. Entonces vinieron al mes, después de cansarme de llamar, y me llevaron el Smart. Al mes me lo vuelven a traer con dos problemas, sonido e imagen. Volvieron a retirarlo. Al día de hoy, 4 meses llevamos, yo no tengo mi Smart. Hablé con 16 personas, las cuales tengo nombre y apellido, tengo todo grabado, aparte si se pide, no sé si es Telefónica que tienen u otra compañía particular, puedo tener todas las grabaciones. La paciencia me está ya fallando porque esto es una falta de respeto y esto se llama estafa. Me dijeron que como compré por internet, yo no tengo derecho de ir a quejarme a ninguna de las dos casas centrales. Creo que una está en la calle Corrientes y otra está en Primera Junta. Y yo creo que si voy, las cosas van a ser diferentes porque no voy a estar tranquila de esta manera, pero la Casa Ribeiro me estafó. Entonces, cuando decidan comprar algún electrodoméstico, y más en Internet, yo puedo hablar de Internet, pero Internet al contado o ir al lugar al contado, para mí es exactamente lo mismo. Entonces, recuerden, Ribeiro estafa a la gente. Bien, vuelta de página. Hoy vamos a tener un programa espectacular porque tenemos la oportunidad de hablar de varios temas con dos excelentes profesionales. Uno de ellos es el doctor Ernesto Bersuski, que es especialista en patología de columna vertebral de niños y adolescentes. Él es ex jefe del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, del Servicio de Patología Espinal. Yo el Garrahan lo quiero muchísimo porque me formé 10 años dentro del Hospital Garrahan y en forma paralela dentro del Santo Yani. Lo que les puedo decir que hice mi posgrado. No tengo palabras de agradecimiento. También nos encontramos con la doctora María Anastasia Lapetina, que es médica especialista en clínica médica, en geriatría y también en medicina paliativa. Iba a hablar de cuidados paliativos y también de mucho se habla y poco se sabe del tema de cannabis medicinal. Muy buenos días, doctor Ernesto Bersuski. Hola, ¿qué tal, Ana María? Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Para mí es un placer. Yo te considero un amigo y vos lo sabés. Sí.
muchas cosas vividas, muchas cosas familiares nos unieron y bueno, tenemos una forma de pensar muy parecida, el amor hacia la medicina. Que cuando hablamos de columna vertebral, hablamos como diciendo, es muy importante para nuestro organismo, es el eje de nuestro cuerpo, ¿por qué la debemos cuidar y cómo? Bueno, sí, indudablemente que es el eje del cuerpo no cabe la menor duda. Y en general uno puede decir que casi todo está de alguna manera regulado por la columna vertebral. La médula espinal, por ejemplo, que transcurre dentro de la columna vertebral, es el organismo nervioso que transmite hacia el cerebro las sensaciones de la periferia, el conocimiento inclusive inconsciente, si uno está parado, caminando, distancias, evaluaciones, todo eso es transmitido desde la periferia hacia el centro por la columna vertebral y por la misma médula espinal, desde el cerebro hacia los miembros van las órdenes de la marcha, etcétera, etcétera. Además hay otra función dentro de la médula espinal, que es la función neurovegetativa, o sea, a partir de la misma médula espinal hay regulación de órganos, hormonas que se segregan o no se segregan, toda la cosa que es orgánica sin llegar a ser somática, motora. O sea que todo eso transcurre dentro de la columna vertebral. Cualquier cosa que le ocurre a la columna vertebral puede incidir sobre los elementos nerviosos que transcurren dentro. Uh-huh. ¿Es cierto, por ejemplo, que el ser humano no está preparado para caminar en dos piernas? Bueno, eso yo creo que tenemos la adaptación, digamos, para caminar en dos piernas. Ocurre que nuestro aparato genético no varió en los últimos 50.000 años. Eso, o sea, el Homo sapiens sigue siendo el mismo ahora que hace 50.000 años. La única diferencia son algunas habilidades o digamos que el Homo sapiens primitivo era mucho más bajo, hemos ganado en talla, pero no ha cambiado nuestro aparato genético y nuestro esqueleto genéticamente es útil para los 30 o 40 años que vivía el hombre, en el mejor de los casos. Ahora que estamos viviendo entre el doble y el triple lo que vivíamos hace 300 años, hay un desgaste propio del esqueleto que no lo tienen muchos animales, entre ellos la columna. Ahí sí la columna juega un papel y la verticalidad juega un papel, porque no hay animal que sufra procesos degenerativos en la columna vertebral como sí lo sufre el hombre. Algunos perros pueden hacer, básicamente los Doberman, por ejemplo, hacen lesiones en la columna cervical, y algunos perros también hacen hernias de disco, que como la médula llega hasta abajo de todo, no como en el hombre, los perros que hacen hernia de disco quedan parapléjicos. Pero eso es sumamente raro, en cambio el 80% de los seres humanos tenemos problemas en nuestra columna vertebral. Pues entre los cuales yo me siento incluido, orgullosamente incluido. No, estamos todos orgullosamente incluidos, algunos antes, otros después. A mí me gusta leer mucho e investigar. Y leí, con respecto a la audición. Nosotros en cada oído tenemos 12.000 células, que esas nos tienen que acompañar a lo largo de toda la vida y son escasas. Vos sos médico, yo lo explico para la audiencia. Entonces me puse a pensar, ¿quiere decir que hay tantas personas con sordera porque no se calculó la vida a los 100 años? Bueno, yo no es existencial la pregunta, aparte. No es mi tema, pero lo que ocurre es que hay no todas las sorderas son producidas por lesiones, en el oído interno, ¿no? También pueden ser por lesiones del oído medio,
que esos son temas puramente mecánicos de cómo se transmite el oído, cómo se transmite el sonido. Y en cambio el oído interno es cómo transmite la sensación, que ahí sí se necesitan células perfectamente especializadas, ¿no? Uh-huh. Así que uno no podría decir que son similares, o sea que no nos alcanza el número de células, que probablemente no nos alcance, pero hay mucha lesión de otras partes del oído, supongo. No, uh-huh. No es mi tema, pero... No, lógico. Tenemos un orgullo nacional, ¿no es cierto?, que no lo tomamos en cuenta. Semanalmente yo recibo del CONICET todas las investigaciones realizadas, que está trabajando maravillosamente bien el CONICET. No digo ahora o antes no, sino que ahora lo difunden. Y hace 15 días la doctora María Belén Elgoyen, investigadora del CONICET, descubrió uno de los motivos de la sordera, que es, yo lo quiero hacer muy cortito y accesible, que es la falta de 2 proteínas. Y recibió en Francia el máximo galardón en otorrinolaringología, y que acá pasó sin pena ni gloria. Yo la invité al programa. Lamentablemente en este mes no puede venir y nosotros entramos en el receso de enero y febrero, que recreamos toda la mejor programación del año, y ya para marzo la voy a invitar, porque llegó a algo maravilloso que, aunque sea, los otorrinos tienen que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Así que, como hacemos siempre con el doctor Ernesto Bersuski, abarcamos un amplio espectro y dejamos la columna de lado, pero tenemos que regresar. Cuando de pronto el chiquito ya perfila, va a las consultas pediátricas, de ahí la importancia, ¿no es cierto?, de las consultas al pediatra, porque quizá la familia, la madre o quien tenga a cargo el chiquito no tiene por qué saber si hay un desvío o no de columna. De ahí la importancia de que la vea un profesional, que de chiquito ya vayan al profesional. Perfila una escoliosis. ¿Qué es una escoliosis? Bueno, la escoliosis es la curvatura hacia un costado, o sea, la curvatura lateral de la columna vertebral. Cualquier tipo de curvatura hacia un costado es anormal, digamos. Lo normal es que la columna tenga una ligera curva hacia adelante en la parte dorsal, en la parte torácica, y otra ligera curva hacia atrás, o sea, a concavidad posterior, en la columna cervical y en la columna lumbar, pero no de costado. O sea, una curva de costado es patológica, es anormal. Toda escoliosis, para ser una escoliosis, va atada a un fenómeno mecánico de la columna, que es la rotación vertebral. Entonces, cuando se dice, yo tengo, doctor, una escoliosis con rotación vertebral, es una tautología, porque para tener escoliosis la columna tiene que estar además rotada. Si no hay rotación vertebral, no es una verdadera escoliosis. ¿Cómo se detecta la escoliosis? Bueno, a través de la rotación vertebral. O sea, cuando el paciente se agacha, digamos, inclina el tronco hacia adelante, más o menos a 90 grados, con las piernas derechas, parado, se observa tangencialmente, o sea, hay que ponerse más o menos a la altura de la cola del paciente y mirar el relieve del dorso, el relieve de la espalda, y si tiene una escoliosis, uno de los dos lados va a estar elevado, porque al rotar la columna vertebral lleva las costillas hacia atrás del lado convexo y hacia adelante del lado cóncavo, y eso se manifiesta como un desnivel en el tronco, que cuando es más grave se denomina jiba o joroba. En realidad es jiba el nombre. Uh-huh. Ahora, se dice que el organismo, algunas veces, no y siempre, digo yo, es una máquina perfecta y se convierte en una escoliosis dorsolumbar con una curva y contracurva. ¿Vas a contestar
vamos a dejarlo en suspenso hasta después de la tanda que viene ahora. Adelante, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Y continuamos con Hablemos de Salud. Le hice una pregunta al doctor Bersuski con respecto a la columna, ¿qué significa tener una curva dorso-lumbar? Sí, la escoliosis más común es, como bien sabes, es la escoliosis idiopática. Idiopática significa origen desconocido en medicina, pero en realidad es un nombre antiguo. Ya sabemos que la escoliosis idiopática es un tema puramente familiar. Y no se descubrió el motivo. Sí, es genético. Claro, Hay pero 53 ¿por qué? marcadores. Pero lo que pasa es que eso es, fíjate, el 3% de la población normal, de la población general, no normal, general, tiene escoliosis. Si alguno de los padres tiene escoliosis es el 25%. Si los dos, papá y mamá, tienen escoliosis, casi todos los chicos van a tener escoliosis. O sea, el tema es puramente genético y se transmite. Ahora, y hay inclusive sociedades, etnias, que tienen más escoliosis que otras. Por ejemplo, la escoliosis idiopática infantil, o sea, los más pequeños, es mucho más frecuente entre las poblaciones de origen celta, básicamente, no los gallegos, pero sí escoceses e irlandeses. Inclusive casi todos los trabajos que hay sobre ese tipo de escoliosis es casi todo en población celta. Ahora, vos sabés que se está estudiando, y yo soy una apasionada del tema, en fiebre mediterránea familiar, que hay una tendencia a la mayoría de las personas que tienen fiebre mediterránea familiar tienen desviación de columna. Entonces se está estudiando si es, porque como es idiopático, si tiene algo que ver con el gen de la FMF, o, bueno, porque yo digo, no existe nada idiopático. Tiene tiene un motivo. Vos lo explicaste bien. No, vos lo explicaste bien. Bueno, sí. Y por eso la ciencia avanza a pasos agigantados. Porque uno no puede decir, tiene presión nerviosa. Entonces todos los que se ponen nerviosos tienen presión. Y no es así. Hay que investigar todo. Lo que yo quería contar, a propósito de la pregunta que me hiciste, es que en la escoliosis idiopática, que es la más conocida, la más estudiada, etcétera, tiene 42 patrones de curva. O sea, hay 42 dibujos diferentes que hace la escoliosis. Y que pueden ser curvas únicas, dobles e inclusive triples, y hasta algunos dice cuádriples, lo cual sería un patrón no habitual. Pero las curvas únicas siempre tienen una contracurva. Esa es la característica más importante de la escoliosis idiopática, que el paciente puede tener una escoliosis muy grave, pero gracias a sus contracurvas, digamos, la cabeza, la línea media de la cabeza, tirada con una plomada, o sea, puesta una plomada atrás en la cabeza, el cordón pasa también por la línea de la cola, entre los dos glúteos. O sea que siempre hay una base que no sabemos cuál es el mecanismo, pero que invita, digamos, a la compensación del tronco. Los pacientes con lesión neurológica, o a veces algunos con malformaciones graves en la columna, no pueden hacer eso.
y una de las características de los pacientes neurológicos es que tienen una sola curva. Por ejemplo, en la parálisis cerebral, no en la polio, pero sí en la parálisis cerebral, una sola curva, y entonces tiene como que la cabeza la queda fuera de la línea de fuerza, y esas son curvas que son muy progresivas, y en realidad son las más graves de todas. Algunas veces veo los árboles, ¿no es cierto? Y más en las palmeras, que crecen, digamos, tirada el eje hacia la derecha, y después buscan la contracurva, ¿no? Similar a la columna. Y en los vegetales el estímulo del sol es lo que endereza las plantas, por eso crecen derechas, ¿no? Ajá. Lo nuestro, sí, digamos, el estímulo nuestro de crecimiento, realmente por qué crecemos derechos no está sabido eso, ¿no? Uh-huh. Pero la función de las curvas normales en ese sentido es fundamental. Digamos, las curvas normales son las que mantienen la posición derecha no solo para caminar, sino para estar sentado. Vos sabés que antiguamente se decía que yo soy de la época en que en que íbamos con el portafolio de cuero, que pesaba cualquier cantidad, y aparte lo llenábamos con todos los libros de toda la semana. Y decía que el problema de las maestras que tenían aparentemente en esa época, que hacían la carrera de magisterio, llevaban tantas cosas tanto peso mal llevado, que la columna las tenían desviadas por ese motivo. Bueno, un estudio muy interesante hecho en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Wilmington, en Delaware, que es un estudio quizá el más importante en ese sentido, que la carga de peso no aumenta la gravedad ni la incidencia de la escoliosis. El peso por arriba del 10% del peso corporal del chico llevado en forma habitual provoca dolor, pero no curvas. Y de hecho, digamos, pacientes con escoliosis pueden llevar cualquier tipo de peso, que no, por supuesto le puede doler la espalda por el tipo de peso, pero no de ninguna manera afectarle, digamos, la forma de su curva vertebral, ¿no? Por ejemplo, una curva en columna, vamos a suponer una columna dorsolumbar, ¿no? Tener una curva arriba y la otra en la parte lumbar. Le aclaro a la gente. ¿Esto puede causar un desgaste de cabeza de fémur? No, las curvas lumbares por arriba de un cierto valor, digamos, de gravedad, producen artrosis precoz de la columna vertebral, eso seguro. Sí. Curvas lumbares o toracolumbares, sobre todo a nivel desde la tercera vértebra lumbar hacia el sacro. Uh-huh. Ahora, no, el tema de la artrosis de la cabeza de fémur no está relacionado con la escoliosis. Ajá. Lo que puede ocurrir en algún grado, algún tipo de escoliosis que con descompensación del tronco, alguna curva neurológica, algo así, digamos, como con una serie de elementos que concluyan mal, digamos, que confluyan mal, puede haber algún temita, pero no en la escoliosis habitual. Digamos, claro. La escoliosis habitual al tener, por ejemplo, una cadera más alta que la otra, ¿eso puede hacer fricción para el desgaste o directamente no tiene nada que ver? La cadera más alta que la otra es una ilusión óptica en la escoliosis. O sea, la propia rotación de la columna produce la rotación de los dos huesos ilíacos que están ahí en la pelvis, de tal manera que uno sube y el otro baja, y eso es lo que da la diferencia de altura de las crestas. Es raro que haya una escoliosis por diferencia de longitud de las piernas. En realidad es raro, muy raro. Uh-huh. Lo hay, pero tiene que ser diferencias de longitud de arriba de los 3 centímetros más o menos. Uh-huh. Bien. ¿Qué podemos aconsejar a las madres que detectan un problema en columna de sus hijos, ¿no?
Particularmente la Argentina y en casi todo el territorio nacional hay buenos servicios públicos de columna vertebral de niños. En lugares súper remotos como en la capital federal. En la capital federal, como servicio público, está el del Hospital Garrahan, por supuesto, y el del Hospital Ricardo Gutiérrez, y también el Hospital Pedro Elizalde de la vieja Casa Cuna. En La Plata, el Hospital de Niños de La Plata. En Entre Ríos, el Hospital de Niños de Paraná. En Corrientes, el Hospital Juan Pablo II de Corrientes. Todo el país prácticamente está cubierto. O sea, es una especialidad rara, digamos rara en cuanto a que son pocos los profesionales, pero casi todo el país está cubierto. Mendoza, La Rioja, Catamarca. Poco menos en la Patagonia. En la Patagonia, salvo Río Negro, Neuquén y Río Gallegos, no hay mucho más. Pero mi consejo siempre es que vayan a ver un especialista de columna vertebral pediátrico, que pregunten en su hospital de su zona, que pregunten en la capital de su provincia y que sea visto por un especialista en pediatría. Por ejemplo, ¿qué limitaciones a un chiquito les puede producir una escoliosis? ¿Debe dejar de hacer gimnasia, natación? No, al contrario. Digamos, no tiene deportes prohibidos. Hace 20 años que sabemos que no hay, más o menos. O sea, antes de eso se prohibían determinados deportes. Como hace más de 20 años que yo hago la especialidad, hago mea culpa, confieso que he prohibido deportes. Pero ya hace un tiempo ya largo, ya dije unos 20, 25 años tal vez, que está probado que la actividad deportiva no afecta ni para bien ni para mal. Por la misma razón no hay gimnasias que enderezcan la columna. Puede ser que mejore su aspecto, que mejore la postura, que no le provoque dolor, si tiene algún tipo de dolor, pero no le va a enderezar la columna nunca. Yo recuerdo ahora, cosa de 30 años atrás y quizá más también, decían tienen que ir a natación para enderezar la columna, y el doctor Versus, que aquí presente, decían sí, va a ser un muy buen nadador. Sí. Yo siempre les digo, la natación es muy buena si se hunde el barco. Ajá. Digamos, Sí, además, los nadadores, digamos, de élite, si uno les observa la espalda, es espantosa. Tienen aumento de su sifosis, o sea, de la curva torácica, y lo hacen a propósito, porque al aumentar la sifosis, aumenta el diámetro anteroposterior del tórax. Entonces tienen mayor capacidad pulmonar total. Mayor resistencia, ¿no? No sé si resistencia, pero puede almacenar mayor cantidad de aire. Entonces, lo que hacen es hiperventilar, o sea, ventilan mucho antes de la largada en las carreras, y nadan en apnea para no sacar la cabeza, las carreras cortas, ¿no? Por supuesto. Entonces hacen todo el recorrido de los 50 metros en la apnea, y eso es el que tiene un tórax así y que antes hiperventilar. Entonces, si uno mira ese tipo de nadador, va a ver que tiene la espalda redonda, claro, porque de esa manera tiene mayor capacidad pulmonar total. Claro, ahora sí ayuda para la musculatura y quizá eso fortalezca. No, la natación es un ejercicio excelente. Lo que yo me refiero es a si está indicado o no en una escoliosis. Sí. Es un ejercicio excelente porque trabaja a la columna vertebral sin gravedad, digamos, que es el principal problema que tiene la columna, tiene que soportar la gravedad. Entonces uno puede trabajarla con menos incidencia de dolor, buscar una mejor relajación de la musculatura, una mayor elasticidad de la columna sin gravedad. Entonces eso es lo bueno de la natación. ¿Y el aquagym para qué sirve? No, lo desconozco, no sé si sirve. No lo desconozco. No, está bien, porque se dice que es bueno para la columna, para la musculatura, porque al no tener, como decís vos, el peso del cuerpo... Y sí, el principio debe ser el mismo. Lo que pasa es que no nadan en forma horizontal, sino que hacen ejercicios con agua, en agua. Claro, pero hay un cierto grado de resistencia, quizás sea realmente bueno, pero no creo que no está estudiado, digamos. La natación sí está estudiada, pero el aquagym no. Bien, vamos a un pequeño paréntesis, ¿te parece? Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco.
pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con la doctora María Lapetina. Y bueno, también vamos a hablar bastante de unos cuantos temas. Lo que a mí me llamó la atención es que cuando yo la presenté, ella es especialista en clínica médica, geriatría y medicina paliativa. Y poco se habla. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Ana, gracias por la invitación. Y buen día a toda la audiencia también. Al contrario, gracias por estar. Y contanos, ¿qué es la medicina paliativa, que es la que te estás dedicando de lleno en este momento? Sí. Bueno, los cuidados paliativos son una modalidad, un tipo de abordaje hacia el paciente y hacia la familia. Tienen como objetivo principal el alivio del sufrimiento. Ya estamos hablando de patologías. La Organización Mundial de la Salud la define como el abordaje de enfermedades amenazantes para la vida, incurables. Los objetivos son aliviar el sufrimiento, aliviar el dolor, pero no solamente los síntomas físicos, sino de todos los aspectos, lo psicoemocional, lo espiritual, lo cultural. Se tiene en cuenta el ser humano en todas sus dimensiones. Esa es una de las particularidades. También que la modalidad de atención es hacia el paciente y hacia la familia. En esto hay muchas cosas en común quizás con los pediatras, con los geriatras, que no es solamente hacia el paciente, sino también a su entorno afectivo. Así que... ¿Y en qué enfermedades, por ejemplo? Bueno, principalmente se habla de enfermedades oncológicas. Es más, en sus orígenes los cuidados paliativos nacen a partir de esto, del cuidado y el acompañamiento a pacientes con enfermedades oncológicas. Y en la etapa final de la vida. A medida que fue transcurriendo el tiempo, se pudo ver que esta modalidad de atención, cuanto más precoz iniciaba, cuando aparecían los paliativistas en escena, antes era mejor la calidad de vida de los pacientes y de las familias.
Por eso es que hoy se hablan de tanto enfermedades oncológicas como enfermedades no oncológicas. Por ejemplo, enfermedades cardiológicas en su etapa final, en su etapa cuando está avanzada, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, enfermedades respiratorias, el EPOC, lo que se llama EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en etapas avanzadas, muchas enfermedades neurológicas, el Parkinson, por ejemplo, o enfermedades como lo que se llamaba demencia, el deterioro cognitivo crónico, son enfermedades que generan muchos cambios en la persona, y esto hace que se necesiten acompañar de una manera diferente. Entonces, el abanico se fue abriendo, enfermedades, por ejemplo, como el SIDA. Bueno, estas son algunas de las enfermedades que podemos... La Petina, por ejemplo, hablaste de la enfermedad progresiva obstructiva crónica y también hablaste de las neurológicas y ahora del SIDA. Enfermedades claves en las que no solo está involucrado el paciente, sino que la familia. Entonces, ¿cómo es que tratan al grupo familiar? Sí, en esta modalidad de atención, como le decía antes, se trabaja en forma interdisciplinaria. O sea que hay varias disciplinas con su saber, digamos, que van acompañando al paciente y al entorno. Aclaramos siempre entorno afectivo porque muchas veces no hay vínculos familiares sanguíneos, pero hay mucha gente que puede estar acompañando, ¿no? Entonces, se trata de sostener, sobre todo acompañar a la familia para que puedan de esta manera acompañar al paciente que por estos cambios de la enfermedad cuando progresa hay como mayor dependencia en las actividades de la vida diaria y esto hace que necesiten atención, cuidados. Hay muchas veces como un vacío en la salud para este tipo de pacientes. Entonces, aparte, cuando estas enfermedades avanzan, estas tres en especial que he nombrado, el paciente se va, digamos, trastocando su forma de ser, su carácter. La familia se llega a cansar en algunas oportunidades. Y ver, por ejemplo, que a mí me pasó, lo conté varias veces, que realmente el EPOC lo podríamos llegar a prevenir simplemente dejando de fumar, ¿no? En la mayoría de los casos. Me tocó ir a un desayuno en un lugar muy, muy lindo. Yo estaba en una mesa sentada con 10 mujeres y las 10 mujeres llevaban o una mochila colgada de oxígeno o la llevaban con un changuito. Yo te puedo asegurar que no pude tomar el té, porque digo, cosas que se pueden llegar a evitar, cómo se llega a esto. Entonces pienso que hablando de cuidados paliativos y ayudar a las personas que tienen la parte psíquica y física también afectada, es todo un logro, un hallazgo, y tiene que ser una persona, una médica o un médico muy especial, ¿no? Como sos vos. Gracias. Tenés unos modos muy especiales que no se ven a menudo. Sí, la verdad nosotros, yo principalmente entiendo la dificultad y cómo cambia todo, ¿no? Cómo le cambia la vida a esta persona. Entonces, encontrar un espacio, y por suerte en el Hospital de Clínicas donde trabajo tenemos la posibilidad de atender pacientes y familiares con esta modalidad, que es difícil, sobre todo por los tiempos. Son tantos los aspectos y lo que tratamos de escuchar, que hace que el tiempo, vio que en el sistema de salud se corre bastante, y bueno, y tratar de respetar, de darle el tiempo que necesitan para ser escuchados y para
así juntos poder pensar cómo ayudarlos a sobrellevar de la mejor manera estas enfermedades, ¿no? La Petina, diste en algo que yo te digo que todo este año es como una obsesión que tengo con los tiempos que le dan a los profesionales en las obras sociales y las prepagas. Si bien fueron un adelanto muy importante, también fue un retroceso muy importante, porque existía antiguamente, no nos vamos a quedar con el antiguo, pero bueno, un médico de cabecera, donde a menudo digo, iba a la casa, porque iba a la casa del paciente, conocía a la madre, al padre, a los hijos y hasta al loro, y sabía el nombre de todos. Ya eso tenía un 40% a su favor, la confianza para que la familia se largue a hablar. Al conocer el núcleo familiar, sabía que si al nene le dolía la panza y la madre tenía fiebre mediterránea familiar, es muy probable que el chico tenga esa enfermedad. En este momento, cuando uno va a ser atendido en una obra social o en una prepaga, me pasó a mí la semana pasada, donde llegué y había 4 personas adelante mío. Y digo, uy, bueno, 20 minutos cada una. Bueno, atendió conmigo 5 personas, todos en 10 minutos. No levantó la vista para mirar la cara de la persona. No miró la historia clínica. No tocó a ninguno, que eso es tan importante, el contacto, aunque sea, vamos a tomarle la presión a esta persona, por decir algo, que todos los que salieron, y yo a la cabeza, conociendo a los médicos, y queriendo y amando la profesión de ellos, me dio un odio tremendo, porque hay casos y casos, y no podés en 4 minutos atender a un paciente, por más que una obra social le dan 7 minutos. Entonces, si nosotros no nos quejamos, porque hablo de obras sociales, de prepagas, perdón, donde se paga mucho dinero, y no es la atención que brindan. Entonces, la medicina se estancó, la medicina se fue para atrás, y pienso que eso no puede ser. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Con Hablemos de Salud. Bueno, yo les cuento algo, porque esto es una gran familia. El doctor Bersuski se tiene que retirar porque su nieto es abanderado. Y como yo también soy abuela y me gustaría estar también en el acto donde va a estar mi nieta bailando y no puedo, pero el doctor Bersuski tiene su micrófono abierto como para contarnos algo. Sí, muchas gracias por permitirme irme temprano. Mi nieto, Vicente Iturburu, va a ser el abanderado de su jardín. Así que hoy termina su jardín. Bien, Empieza, se recibe. Sí, se gradúa de jardín, supongo. Claro. Así. Empieza su escuela primaria. Y bueno, para mí es importante estar en el momento en que él orgullosamente va a llevar la bandera. Totalmente, Ernesto, y todo cambia, porque yo digo que mi nieta, entre el jardín de infante y segundo año, ya hizo lo que hacíamos nosotros en todo el primario juntos. Ya pronto se recibe de la universidad. Que la pases muy lindo y te doy lo que hay para retirar. Un saludo a toda la audiencia también. Gracias. Continuamos con la doctora La Petina. Y estábamos hablando en sí de lo que es la medicina actual y que ojalá se pueda retomar las buenas prácticas, ¿no es cierto? De que el médico tome conciencia de que tiene que brindarle al paciente su tiempo para escucharlo. También vos hablaste de la persona que tiene cáncer, ¿no es cierto? Que la palabra cáncer ya asusta desde la palabra. Antes se decía tiene eso, ni se la nombraba. Y yo quiero resaltar algo. En el Hospital Álvarez hay un sector donde el doctor Mario Bruno, que es oncólogo, él preparó
armó un grupo de gente que ha tenido cáncer o que está pasando por ese momento, un grupo musical, y van cantando en diferentes eventos, y yo pienso que se le llena el alma de alegría y eso ayuda a la enfermedad. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la oportunidad en el hospital de hacer, festejar junto con los pacientes y los familiares la semana de los cuidados paliativos. Hay un día que es el segundo sábado del mes de octubre, que es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y ahí es en la oportunidad que tenemos los diferentes equipos en el mundo para organizar diferentes actividades. La verdad que es algo que yo particularmente disfruto mucho y ahí se da la oportunidad de compartir y los pacientes la verdad es que muestran mucho interés. Hay pacientes que hacen souvenir para entregar ese día con muy poco recurso porque es todo a pulmón y uno ve cómo estas diferentes actividades o actividades de arte tuvimos la oportunidad de trabajar con una psicóloga que hacía escritoterapia. Hay como diferentes actividades que realmente uno ve el interés, la energía que se pone en eso y cómo cambia la actitud, ¿no? La predisposición. El arte cura, es sanador. Bien, vamos a el tema convocante, ¿no es cierto? Porque a mí me encantó, o sea, digo, bueno, cuidados paliativos, que nos explique qué significa para que la gente sepa que la importancia de los cuidados paliativos. Y gracias por también permitirme difundirlo, porque es un derecho que tienen las personas. Entonces, es importante que sepamos los derechos que tenemos para poder exigirlos. Exactamente, coincido. Bien, pasamos al cannabis, el aceite de cannabis. Un tema tan controvertido, la gente habla y no sabe, entonces qué mejor que vos que le expliques qué es el cannabis, para qué se utiliza, y yo sé que para una enfermedad ya se está teniendo sus logros, ¿no es cierto? Sí. Adelante, La Petina. Con respecto al cannabis, así sí me puedo tomar unos minutos breves para contarles cómo fue mi experiencia, ¿no? Que quizás hay muchos profesionales o pacientes que vivieron una situación así también. Hasta marzo del 2017, cuando un paciente o una familia me preguntaba, en general me preguntaban qué opinaba yo sobre el cannabis, y yo hasta ese momento respondía atravesada un poco por el miedo, sobre todo, y por la falta de conocimiento, por el miedo de pensar en una droga ilícita de uso recreativo, y teniendo tantas herramientas. Por ejemplo, cuando me preguntaban por el dolor, si podría ser útil el cannabis para el dolor, teniendo tantas herramientas farmacológicas y no farmacológicas para aliviar el dolor, como que no entendía muy bien por qué querían utilizar esto, que yo entendía que no había información sobre el tema. Y que la ley no lo permitía, siempre era mi escudo ese. Hasta en marzo del 2017 que una paciente que se llama Silvia, que la puedo nombrar porque lo hablamos mucho al tema, cuando yo le respondo esto me dice: no, Ana, estás equivocada. Hay una ley en Argentina, está aprobada por ley en Argentina. Entonces ahí mismo en el consultorio me busqué por internet de lo que me estaba hablando, encontré datos, información sobre la ley, encontré algunas jornadas que se iban a dictar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, así que fui a algunas de esas charlas sobre el cannabis medicinal. Ahí tuve el placer de conocer a la doctora Ana María García Nicora, que es presidenta de CAMEDA. CAMEDA es una asociación civil, Cannabis Medicinal Argentina. Y junto a ella y otros colaboradores tuve la oportunidad de empezar a escuchar sobre este tema, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante que busquemos información, que nos interioricemos y sobre todo
como profesional no tener miedo. Pero bueno, más allá de esto, que fue mi experiencia, es importante desde el aspecto legal aclarar que la ley 27.350 que se reglamentó en septiembre del año pasado es una ley que habla sobre la investigación médica y científica de la planta de cannabis y sus derivados. Eso me parece que es importante que recalquemos porque está muy bien determinado y reglamentado el uso para la investigación. Una pregunta. En el contexto de investigación, quiero decir. Perfecto. Está reglamentado, pero no quiere decir que está aprobado. Está aprobado, está También reglamentado aprobado para la investigación. Perfecto. Eso es pero no para el uso. No para el uso, digamos, en cualquier indicación. La ley esta lo que dice es que, obviamente avalado también por la ANMAT, en el 2016 la ANMAT creó su primer informe, publicó su primer informe, en el 2017 otro informe más, donde hace referencia a qué enfermedades podrían, con diferentes grados de evidencia, uno cuando publica algo y habla de un posible tratamiento, hay que ser como muy, muy cuidadoso. Entonces ahí se hicieron estas dos publicaciones sobre las diferentes patologías donde demuestran los diferentes grados de evidencia. Por ejemplo, ¿en qué patología dio resultados? Creo que el primer lugar lo tiene la epilepsia refractaria, por supuesto, que es lo que generó todo esto, tanto CAMEDA como otras asociaciones, y la posibilidad de que vayan y se concrete la ley. Esto fue gracias a la energía y la gran voluntad de todas estas madres, padres y madres que han peleado para que esto tenga voz, digamos. Ahora, ¿no? por ejemplo, yo sé que hay provincias que está aprobado y que se utiliza. Acá en Buenos Aires no. En Capital. Y en Buenos Aires sí está la ley aprobada y... ¿Pero no se utiliza o se utiliza? Se utiliza a través de algo que son algunos trámites bastante engorrosos. Hay un registro, el RECAN, un registro Bien. donde los pacientes se pueden, bueno, por supuesto los familiares, cuando hablamos de epilepsia refractaria, los familiares se pueden registrar, hacer unos trámites en la ANMAT, que son bastante burocráticos. He escuchado a varios padres sobre este tema, que tienen que tener un médico, este médico tiene que tener un recetario especial que también lo da la ANMAT, con ese recetario, con el resumen de la historia clínica y con este registro pueden acceder, y la particularidad de esta ley es que tienen acceso gratuito al aceite de cannabis. Pero bueno, eso está todavía, la ley es relativamente reciente y falta de la ley y los papeles a que la práctica sea como más, digamos que esto se aceite un poquito mejor para que los pacientes que están sufriendo tanto y los familiares que están sufriendo tanto no tengan que dedicar tanto tiempo. Y lo que siempre escucho a Ana, nosotros estando en Capital tenemos como más facilidad, pero hay gente en otras provincias que tienen muchísimas más dificultades. Ahora bien, ¿para qué otra enfermedad podría aplicarse? Sobre el dolor también hay bastante información, el dolor crónico, sobre todo el dolor neuropático. Hay una patología que... Cuando hablamos de dolor, por ejemplo, una fibromialgia podría... En fibromialgia también hay mucha información, hay diferentes grados de evidencia. Es difícil, por supuesto, tener esta información, y la invitación siempre es a que cada profesional en su institución, por supuesto incentivado por los pacientes, que son la voz que está generando todo este tipo de actividades, podamos investigar sobre el tema. Volviendo al tema del dolor, en el dolor hay bastante evidencia, hay mucha evidencia sobre las náuseas y los vómitos asociados a quimioterapia.
en esclerosis múltiple, en la espasticidad por esclerosis múltiple. Estas son algunas de las indicaciones que podrían tener donde podría ser beneficioso el uso del cannabis medicinal. Bien. Entonces, bueno, sería apropiado que se investigue rápido y que si es bueno se pueda dar. Cuando uno piensa en aceite de cannabis, y es lo último que te puedo preguntar porque el programa llegó a su fin, ¿es aceite para tomar o para untar? Hay usos locales, hay descritos a través de cremas, por ejemplo, en dermatología hay algunos estudios que hablan del uso del cannabis en forma local, pero cuando hablamos de aceite de cannabis estamos hablando de vía oral. Perfecto. ¿Algún laboratorio está interesado en esto? Pues sería bueno, cuando un laboratorio se interesa sale rápido. ¿Tenés idea? No te voy a preguntar nombres, ¿no? La ley esta, como tiene este tema de que sea algo gratuito para los pacientes, están incentivando a que haya desde los laboratorios públicos argentinos la producción, que tiene que ser una producción de calidad y estandarizada. Bueno, entonces yo estoy segura que el año que viene, hacia mayo, vamos a tener cannabis para todos. Y que considero, tanto por los años que conozco a Ana y que ahora que te conozco a vos, sé que es comprobado que en alguno de los casos funciona muy bien. Me quedaría horas charlando con vos, Ana, pero realmente nuestro programa llegó a su fin. Nos faltará oportunidad para que estés nuevamente con nosotros. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.